Buenos días, mi gente. Bienvenidos a tu programa La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, y en esta hora vamos a continuar con la tercera parte de este tema que estamos tratando. Bendito Dios, The Power of Sin, Part 3, El Poder del Pecado, parte 3. Y nos habíamos quedado en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 14, que vamos a leer. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos de entender, amado, que cuando el Espíritu Santo está ministrando esta palabra al pueblo por medio de Pablo, aleluya, es una palabra contundente, una palabra de fe, una palabra que sale del corazón de Dios. Bendito Dios, antes de que saliera por la boca de Pablo. Por eso nosotros tenemos que, como dice, ¿verdad? Que tengan los hombres como administradores de los misterios de Dios. Porque eso es lo que somos. Somos vasos, copas que Dios usa para ministrar al pueblo. Es decir, que nos convertimos en administradores, en mayordomos. Y, y esto no todo el mundo lo cree como está escrito, porque sabemos que esta palabra no solamente corta los tuéstanos de nuestros huesos, sino que también corta nuestra alma y nuestro espíritu. Las tres partes de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y es el Espíritu Santo, amado, que va a ordenar lo espiritual a lo espiritual. Y cuando el Espíritu Santo ordena estas cosas, ¿verdad? Lo carnal, ¿verdad? Por lógica, quedan ordenadas. Porque este sistema desordenado, bendito Dios, es Dios que ordenó toda la existencia, toda la creación, todo el universo, con inteligencia, dice la Escritura, con sabiduría, dice la Escritura. Eh, eh, y es algo tan grande, amado, que esto no solamente traspasa nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, sino que traspasa los cielos, traspasa el universo, traspasa toda la creación de Dios. Y cuando entendemos esto, que todo lo que hemos alcanzado, ¿verdad? Que es por gracia, pero también por fe, que es el don de Dios para con nosotros. Porque nosotros, si Dios no nos revela esto por medio de su Espíritu Santo, si Dios no mete su dedo en nuestros oídos para que la fe, el espíritu de fe penetre y podamos entonces nosotros creer a la palabra de Dios, a las profecías de Dios, creer a su Hijo amado Jesucristo, y saber que este Jesús que fue crucificado, que también fue resucitado, es en verdad el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso es que dice la Escritura que para agradar a Dios hay que creerle, hay que creer que Él es. ¿Entendió? Porque es imposible agradar a Dios sin fe, dice la Escritura. Entonces, por esto mismo, porque para todo estos misterios y estas profecías y estas verdades más que todo, y estas verdades, porque estas son palabras verdaderas, amado, que este o aquel no lo crea, o que este o aquel o aquella tenga otra opinión, o que este o aquel o aquella no lo vea o no lo reciba o no lo ha recibido, amado, esas son cosas extra.
porque la verdad permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Escritura que pasarán los cielos y la tierra, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso Jesús, cuando se manifestó en el tiempo de Dios, porque el pueblo de Israel esperaba al Mesías, porque es una promesa de Dios. Es una promesa que Dios le dio al pueblo a través de el rey David. ¿Entendió? Entonces, pero con todo eso, toda la profecía, lo que a mí o a usted o a cualquier persona le parezca negativo, para Dios no lo es. Quizá para mí o para cualquier otra persona algo que parezca positivo, para Dios no lo es, porque Dios no es como nosotros los seres humanos. A pesar de que cuando nos hizo a su imagen y semejanza, pero no vinimos a ser igual a Él hasta que cometimos el pecado y entonces comenzamos a saber y a conocer el bien y el mal. Y es ahí donde somos igual a Él. Pero en la esencia, amado, fuimos destituidos de esa gloria, fuimos destituidos de esa esencia. Por eso necesitamos a un Salvador. Y este Salvador es Jesús el Cristo. Porque sabemos que Dios en el Antiguo Testamento se presenta también como Salvador. Pero es porque todo sale de Dios. Si Dios no da a su Hijo en sacrificio, ¿dónde estuviera la raza humana? Todo esto ya estuviera destruido, amado. ¿Entendió? Pero por causa de los escogidos, todavía este planeta está girando. ¿Entendió? Entonces, no podemos caer en el engaño de Satanás como si la obra de que Jesucristo efectuó se quedó a mitad. Porque no se quedó a mitad. ¿Entendió? Bendito Dios. Así que entendiendo esto y creyéndolo y viviéndolo, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es una declaración firme, contundente. Está de usted y de mí creerlo. Yo lo he creído, amado. ¿Entendió? Porque no dependo de lo que piensa este o aquel. Dependo de la relación mía con mi Dios, Jehová, Jehová, God of Israel. Y qué cosa que el 15, escucha el verso 15, que dice, ¿qué pues? Porque el verso 1 del capítulo 6 de este libro, ¿verdad? Esta carta a los romanos, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice, ¿qué pues diremos? Entonces, esa pregunta se responde creyendo esta declaración, esta verdad, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Que le hemos creído y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, en nosotros ocurre algo que es fuera de este mundo, amado. Por eso el mundo no nos recibe, por eso el mundo nos aborrece, que así como aborrecieron a Jesús, a nosotros, sus discípulos también, porque Pedro, Juan y todos esos discípulos que fueron los apóstoles, fueron aborrecidos. Bueno, mire, el mismo Pablo, antes de ser Pablo era Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Perseguir a la iglesia, perseguir a los discípulos de Jesucristo, hasta que ese Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. ¿Entendió? Bendito Dios. Y a ese encuentro hubieron muchos testigos, porque él no iba solo, él iba con un ejército. ¿Entendió? O diría yo porque no estamos hablando de un ejército de miles, pero no iba solo, amado. Iban los que estaban bajo su mandato. ¿Entendió? Porque Pablo no fue cualquier hombre. Antes de venir al Evangelio, él fue un hombre de respeto, de autoridad en el army de Dios. ¿Por qué? Porque él es de la tribu de Benjamín. Y en ese army, ¿verdad? Sabemos que siempre ha estado los que creen y los que no creen. Y eso lo vemos de Génesis, ¿verdad? Pero
cuando Saulo tuvo ese encuentro de ser de ser un soldado de la religión y de la tradición y de todas estas cosas que es parte de esta vida natural, en Pablo, cuando tuvo ese encuentro ocurrió algo que él nunca había experimentado. No solamente que quedó ciego, sino algo en su adentro, como ocurrió con Pilato. ¿Se acuerda cuando Pilato le hizo las preguntas a Jesús? Y en una de esas preguntas Jesús le dice a Pilato, para esto yo he nacido, para dar testimonio a la verdad. Y cuando Jesús le dijo esto a Pilato, a Poncio Pilato, que no era también no era un hombre cualquiera, un hombre de autoridad, de respeto, ¿qué pasó con Poncio Pilato? Pasó algo en su adentro. ¿Por qué? Porque cuando él le responde a Jesús, ¿y qué es la verdad? Cuando él pronunció esta palabra, esta declaración, ¿qué es la verdad? En ese momento hubo una revelación, hubo algo que ocurrió en su conciencia, amado. Y ahí pronunció las palabras, yo no he hallado en este hombre algo digno de muerte. ¿Usted me está entendiendo? A veces ocurren cosas en nuestras vidas que en el momento no le entendemos. Pero llega un momento, puede ser minutos, puede ser horas, puede ser días, puede ser semanas, meses, años, el tiempo que sea. Pero le digo en el nombre de Jesús, lo que usted no entiende ahora, usted la va a entender. Y oro a Dios para que ese entendimiento llegue, ¿verdad? Firme a su vida. ¿Por qué, amado? Porque hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, este mundo está lleno de tanto engaño y de tanta mentira y de tanto mockery, amado, como si uno fuera tonto. ¿Entendió? Bendito Dios. Es decir que estas son no solamente cosas, sino que son verdades de lo que Dios hace en nosotros, lo que creemos. Y me llama la atención que el verso 15 empieza más o menos como el 1, porque dice, ¿qué pues? Es una pregunta. Y la pregunta del verso 1 de este capítulo dice, ¿qué pues diremos? Pues diremos esta verdad, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Entendió? Porque la segunda pregunta dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el verso 15 sigue con una segunda pregunta semejante. Dice, pecaremos. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Usted me está entendiendo? La similitud, cómo el Espíritu Santo está obrando y nos está guiando a toda verdad. Porque déjeme decirle, hay muchos que han caído en ese concepto teológico, en esa filosofía, ¿no? Que el fin, ¿cómo que dice? El fin, ay María, esa filosofía, amado, y yo estudié todo eso, estudié filosofía y letra, y estudié, Dios me dio, y eso fue Dios que me dio, ¿verdad? Esa bendición. Me dio la bendición de tener los padres que tengo, de ayudarme en mis estudios, bueno, así como Daniel, amado. Yo entiendo lo que entiendo, no solamente por mi propia cuenta, sino por lo que Dios ha hecho, como ha venido haciendo a través de estos siglos, del tiempo y el espacio. ¿Entendió? Que el fin justifica los medios, el fin justifica los medios, o algo así, no sé. Eso es un concepto, eso es una filosofía que para aquellos que la creen, esa es su verdad. Pero déjeme decirle, así como eso puede ser una verdad, no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque está escrito que para el hombre hay caminos
que son de vida, pero su fin es de muerte. ¿Entendió? Entonces, ¿qué pues diremos? Que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera es la respuesta. En ninguna manera. Bendito Dios. Y el 15 también hace lo mismo. Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, amado. En ninguna manera. No importa qué manera el mundo te enseñe o te diga o que este o aquel o aquella te enseñe o te diga, sea ministro de Dios, sea no ministro de Dios, lo que sea, amado, sea pastor, sea profeta, sea evangelista, sea maestro, sea apóstol, amado. Todo es conforme a lo que ya Jesucristo estableció. Y todo lo que se levante en contra de lo que ya Jesús hizo, enseñó y estableció, no es de Dios. ¿Entendió? Aleluya. Y aquí está claro. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, amado. Cuídese. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Escuche, porque aquí el poder del pecado no es más que las injusticias en nuestras conciencias, las concupiscencias que está en nosotros. Entonces necesitamos de este don, de este regalo, de esta gracia que es en Cristo Jesús, quien murió por nosotros, quien pagó el precio de nuestro pecado, para que se manifieste esta justicia en nosotros. La justicia de Jesús se transfiere a nosotros. ¿Entendió? Por eso es que cuando nacemos de nuevo, ya el pecado pierde su poder. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo. ¿Entendió? Porque es el Espíritu Santo que engendra. ¿Entendió? Aleluya. Que es el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces cuando entendemos esto y sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y qué es lo que se nos ha concedido, entendemos de que ya no somos lo que el mundo percibe de nosotros o percibía de nosotros. Inclusive ya no estamos bajo esa destitución, al contrario, se nos concede esa gloria que habíamos perdido, que no se manifiesta en el momento, pero cuando Jesús venga, se manifestará. ¿Por qué? Porque está escrito así. Esto mortal, ¿verdad? Nuestro cuerpo, porque el espíritu y el alma son inmortales, pero este cuerpo no. Lo que muere es el cuerpo, que se deshace, regresa al polvo de donde Dios lo sacó. ¿Entendió? Se hace ceniza. Y no importa si se hace ceniza en el ataúd, o si se hace ceniza en la cremación, o si se hace ceniza con el tiempo, no importa, amado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue clara. Del polvo fuiste sacado, al polvo regresará. ¿Entendió? No dice a la tierra, dice al polvo. ¿Entendió? Porque aún eso los teólogos y los que siguen teología comienzan entonces a debatir y a disputar esta verdad. No, que la cremación, eso no es de Dios, que esto, que aquello, hablando simplemente repitiendo lo que escuchó de otro. ¿Entendió? No siguiendo la revelación del Espíritu Santo, porque Dios dijo, del polvo fuiste sacado, al polvo regresará. ¿Entendió? Esta materia. ¿Entendió? Y yo que tengo un título de ciencias físicas y naturales, entiendo todo esto, amado. Sabemos lo que estamos hablando.
Aunque yo no sea reconocido mundialmente, ni sea reconocido, ni sea famoso, amado, a mí lo que me interesa es ser reconocido por aquel que viene por mí y que me diga, ven mi buen siervo al gozo de tu Señor. Ese es el reconocimiento por lo que yo vivo, amado, y por lo que hacemos, y por lo que cumplimos. ¿Entendió? Aleluya. Si Dios me hace famoso, ya eso le pertenece a Dios, no a mí. ¿Entendió? Aleluya. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, escuche, erais, ¿a quién le está hablando? A los creyentes de la Iglesia Católica. ¿Entendió? Y dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Entendió? Lamentablemente se desviaron, siguieron sus paganismos y siguieron sus idolatrías. Y por eso es que en esta palabra encontramos no solamente la crítica, pero también encontramos la crítica constructiva, encontramos la solución, encontramos los consejos, encontramos la verdad que nos hace libre, amado. Y aquí está claramente escrito para que todo aquel que lea entienda. Porque dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dando a entender que sí, nacemos en pecado, fuimos engendrados en pecado, pero esto se convierte ya en un pasado, en una vida antigua, una vida pasada, cuando venimos a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo comienza una nueva vida y se manifiesta un nuevo renacimiento. ¿Entendió? Por eso dice, erais, de que ya no es. Ahora, si usted no lo cree y usted sigue en su pecado, sigue practicando mentiras, engaños, que es sigue practicando, porque déjeme decirle, el sexo no es pecado. Ahora, que este o aquel se deje llevar por la lascivia y las orgías, las concupiscencias de este sentir, ¿verdad? Es otra cosa. Porque el sexo fue una bendición de Dios para nosotros los seres humanos. ¿Entendió? Es decir, que no se deje llevar de que porque tenemos sexo ya no somos santos y no. Eso es una bendición. Ahora, que cada quien es responsable, ¿verdad? De cómo vive su vida, de cómo usa las bendiciones de Dios. ¿Entendió? Es decir, que para una sociedad sea saludable, por eso tenemos leyes. ¿Entendió? Porque una niña de 10 años no está todavía preparada para tener sexo. No está preparada para ser mamá. Pero eso se ve a cada rato, amado. A una niña de 10 años se le va a inculpar de pecado porque la violaron. No, amado. Al violador sí. Sea quien sea. Si es menor, si es joven, si es adulto, si es anciano, lo que sea, amado. ¿Entendió? Bendito Dios. Por eso dice claramente, pero gracias a Dios. Cuando nosotros creemos esto, lo que Dios ¿verdad? Nos ha concedido en Cristo Jesús, su Hijo amado, en quien su alma tiene complacencia. Mire, es que esto no tiene comparación ninguna, amado. Esto que uno experimenta, porque esto no es solamente letras, es que esto es una palabra que se hace carne en nosotros y nosotros experimentamos esta gloria, amado. No podemos perder esto por lo temporero, porque esto es eterno. Dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido
de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablando del Evangelio. Es decir, que es el Espíritu Santo que va a traer a nuestra vida el Evangelio y nosotros somos entregados al Evangelio, bendito Dios, porque no depende de nosotros. Depende de Dios, de lo que ya Él determinó. Que de antes de la fundación del mundo ya Jesucristo fue crucificado. Y de antes de la fundación del mundo ya Marcio y usted y los que creen, los que son discípulos de Jesús, ya fueron determinados, amado. Por eso es ¿verdad? En Dios. Porque yo no sé quién ha sido predeterminado, pero Dios sí, porque Él es Dios. ¿Entendió? No podemos caer tampoco en este debate de la predestinación, porque eso es de Dios, amado. Ya lo que Dios estableció, mire, Dios está sentado en su tercer, en el tercer cielo, sentado en su trono, tranquilo, esperando que se cumpla todo este tiempo. Pues este tiempo para Dios ya pasó, amado. Pero como nosotros no somos Dios, nosotros tenemos que vivirlo, tenemos que pasarlo, tenemos que ir minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras año, amado. Y vamos envejeciendo, ¿entendió? Pero Dios no es así, porque para Dios un día es como 1000 años. Imagínense, un día, 24 horas, un día, que es para nosotros, ¿verdad? Para Dios es como 1000 años. ¿Será que Dios es lento? No, amado. ¿Por qué? Porque dice que 1000 años para Él es como un día. Ahora, ¿puede usted vivir 1000 años? Mire cuántos años. Han pasado ya 2000 y pico de años desde que Jesús fue recibido arriba en el tercer cielo y fue sentado a la diestra de Dios, su Padre. Y mire todos los acontecimientos, mire todo lo que ¿verdad? Estos eventos en todos estos tiempos, amado. Eso es mucho. 1000 años. Que en los tiempos de la antigüedad se vivía 600, 900. Matusalén fue el que más vivió, imagínense. Y no llegó creo que a 1000 años. Bueno, casi llega. ¿Entendió? Aleluya. Entonces, todo eso estuvo ya predeterminado por Dios. Por eso Él es Dios. Y por eso aquí dice, habéis obedecido de corazón, amado, de corazón. No simplemente siguiendo o haciéndose uno un religioso más. Por eso aquí tenemos libertad de religión. Porque conocemos el Evangelio de Dios. ¿Entendió? Y dice el verso 18, dice, y libertados del pecado. ¿Ha sido usted libertado del pecado? Pregunto, porque esto nadie te lo puede decir, esto usted lo tiene que experimentar. ¿Entendió? Por eso sabemos quiénes somos. Por eso sabemos que somos de Él. Por eso sabemos, y en nosotros hay esa conciencia, ¿verdad? De que uno sabe, de que uno conoce, porque es, como dijeron nuestros founding fathers, dice que we hold these truths to be self-evident. It's self-evident, que usted lo sabe porque usted lo sabe, porque lo sabe, porque lo sabe. Y que no hay duda de ello. Porque aún el día lo declara así, amado. Esto no es simplemente una religión religiosa, amado. Esto es vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos que nuestra vida depende de Dios. El derecho de vivir. Bueno, ellos lo dijeron claro. El derecho de la vida. Aleluya. Léalo, lea la declaración de independencia de nuestra nación, we the people of the United States of America. Lea la Constitución, nuestra madre Constitución.
la ley suprema de esta tierra, de los Estados Unidos. Dice el 18, y libertados, no es que me va a libertar, no, libertados en pasado. Es decir, que si usted todavía está con este concepto de que es como los religiosos y los teólogos, de que esto es en un futuro, si acaso, no, amado, esto es algo que ocurre en nuestro presente, en nuestro diario vivir, ¿entendió? Aleluya. Y cuando usted está plantado en la roca, como dijo Jesucristo, mire, vendrán los vientos, vendrán la tormenta, vendrán, y la casa permanece firme, que somos nosotros, casa de Dios. Pero cuando entramos en este relajo religioso y en este relajo teológico, igual que la política, amado, mire, viene la tormenta y caen. Por eso es que todos los imperios han caído, amado. Todos los imperios. No hay uno que se pueda decir, este no cayó. Mire, todos. Y bueno, el único que de aquel tiempo antiguo, que está todavía al sol de hoy, es el Imperio Romano, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y aún así, mire cómo está. Han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque se envolvieron en todas estas cosas que ya Pablo le dio la crítica constructiva, pero también Martín Lutero, que con tal de llenarse los bolsillos, amado, comenzaron a enseñar al pueblo a esta forma de monetaria para sacar a un ser querido muerto del limbo, a sacarlo del limbo para llevarlo a descansar, amado. Escuche que relajo, amado. Y yo no tengo rencor, ni odio, ni nada para los católicos, ni siquiera para el Vaticano, ni para el Papa. Pero tengo que hablar la palabra que Dios ponga en mi corazón, como está escrita. Y si usted no lo ve así, lea Apocalipsis, como el Señor le habló a la iglesia. Dice que está sentada en el trono de Satanás. ¿Entendió? ¿Por qué? Por todas sus idolatrías y todas las cosas que han hecho desde que se convirtieron al Evangelio, amado. ¿A cuánta gente inocente asesinaron, quemaron? ¿Entendió? Aleluya. Entonces, amado, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que aprender de la historia. Porque aprendemos de las Sagradas Escrituras, pero también estas Sagradas Escrituras tienen un récord histórico de tal manera que es indiscutible. La historia misma da testimonio de las Sagradas Escrituras, porque es cumplimiento de lo que ya Dios dijo. ¿Entendió? Pongamos atención, amado, y no tomen estas palabras que salen por mi boca como una amenaza o como un ataque. No. Es que son verdades que usted necesita en su vida. El Papa, desde el Papa hasta el más pequeño, necesita de esta palabra. ¿Entendió? Igual que todos los políticos necesitan de esta palabra. Y todos nosotros necesitamos esta palabra. ¿Por qué? Porque ya Dios dijo claramente en su palabra, a través de sus profetas, sus siervos, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y cuando nosotros no comemos de ese pan, ¿qué pasa? Que nos desnutrimos. El sistema inmunológico espiritual se debilita, amado. Y Satanás, que no viene para nada bueno, se aprovecha, amado, y cautiva las conciencias. Y bueno, mire cómo dice Efesios, vamos a hacer un paréntesis aquí, mire, Efesios 4, mire cómo dice, para que usted se cuide y guarde su conciencia. Dice el capítulo 4 del libro de los Efesios, verso 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. Escuche, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Usted me está entendiendo? Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y a eso ellos le llaman libertad o freedom, bendito Dios, tenga cuidado, amado. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y como el fin justifica los medios, y vamos a pecar para que abunde la gracia. Y todos estos conceptos teológicos que muchos han caído y a veces ni cuenta se dan. Aleluya. En aquel día se llevarán una sorpresa. Pero para eso estamos sirviendo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, para que usted pueda abrir los ojos, pueda escuchar la palabra de Dios y sobre todo abrir su corazón a Dios primeramente, como siempre decimos, y luego a nuestros documentos sagrados. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuche, es decir que esas cosas no las hemos aprendido de Jesús. Esta idolatría, por más buena causa que sea, amado, idolatría es idolatría. Aleluya. Y dice, si en verdad le habéis oído. Es decir que nosotros que hemos aprendido de Él y que hemos creído y que somos sus discípulos, no andamos en esas impurezas. Dice, si en verdad le habéis oído. Dice, y habéis sido por Él enseñados. Escuche, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Esto no es para discutir la verdad con opiniones y nada de eso, amado. Pues la verdad siempre será verdad. Aunque yo opine lo contrario, la verdad siempre será la verdad, amado. Y si yo no estoy suficientemente abierto, puede que me pierda. ¿Por qué? Porque la verdad siempre será la verdad. Por eso yo no pierdo tiempo en discutir opiniones, sino compartir la verdad que está en Jesús. Porque Él es la verdad. La verdad de Dios se manifiesta en Jesús. Porque si Dios no fuera verdadero, nada se hubiera cumplido en Jesús como se cumplió. Y como todo puede dar testimonio de que se ha cumplido. ¿Entendió? Y dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Entendió? Eso es hablando y confirmando lo que estamos tratando en el capítulo 6 de Romanos, donde dice que el pecado no se enseñoreará, pero usted tiene que creerlo y vivirlo. Bendito Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que por eso se habla de que hemos sido libertados, aleluya, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, escuche, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, escuche, ¿entendió? Lo que está ministrando el Espíritu Santo a los romanos, se lo ministró también a los efesios. Porque es una misma cosa. Es la misma verdad. Por eso es que en el 17 dice, en Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso no se puede, desmentir. O sea, yo no puedo decir, no, que yo no he pecado. ¿Por qué? Porque fui engendrado en pecado, nací en pecado, pero eso es en mi viejo hombre, en la vida pasada, ¿entendió?
Y por eso es que Juan cuando escribe estas cosas. Pero ¿qué yo tengo que decir? Lo que dice aquí, que el pecado no se enseñoreará de nosotros, no se enseñoreará de mí. ¿Entendió? Y esa es la parte que el mundo no entiende y que muchos creyentes no entienden. Y se quedan a mitad, creyendo la falsedad del mundo, el engaño del mundo y de Satanás. ¿Entendió? No podemos caer en el engaño para desviarnos a todas estas cosas, amado. Si en verdad le hemos oído y le hemos creído y por él hemos sido enseñados, como hemos leído. Dice que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Por qué fuisteis entregados? Porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra y somos entregados. ¿Entendió? Que no depende de nosotros. Esto no es algo que depende de mí, depende de Dios, ¿verdad? Que es nuestro Dios y Padre Celestial, pero sabemos que lo hace a través del Espíritu Santo, su Espíritu, obrando como en el principio, que Dios creó los cielos y la tierra, y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendió? Y dice, y libertados del pecado, ya Cristo me hizo libre en aquella cruz. Por eso todos tenemos que ir a aquella cruz. Todos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, tienen que ir a los pies de Cristo en aquella cruz. Para que nuestros pecados sean borrados, sean limpiados y se manifieste esta libertad de esta esclavitud del pecado. Y por eso es que el poder del pecado es el tema. Esta es la parte 3. ¿Por qué? Porque en Cristo el pecado muere. El pecado ya no se enseñorea, ya no tiene poder. ¿Entendió? Y dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y eso se tiene que manifestar. La justicia. Ser justo. Los jueces tienen que manifestar esta justicia, no solamente para los ricos, sino para todo ser humano. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea brown, bueno, todo ser humano, amado, merece justicia. Porque así está escrito de Dios, que Dios siendo rico, es rico para con todos, no solamente rico para los ricos como ocurre aquí, y como ha ocurrido por 116 años y pico, donde los ricos se trepan allá y son ricos para los ricos, y el pobre lo marginan, le dan migajas. ¿Entendió? Bendito Dios. Pero se manifiesta la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y por eso decimos que cuando habla de miembro no está hablando del miembro sexual y productivo ni del hombre ni de la mujer, sino que está hablando de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestras manos, nuestros pies, mire, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Entendió? Aleluya. Dice el verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Escuche, está claro todo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Entendió?
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The Power of Sin, parte 3, part 3. El poder del pecado, parte 3. Entonces, el que se pierde es porque quiere. Porque ya la solución está. Esta nación, si va al derrisco, al derrumbe, es porque eso es lo que quisieron. ¿Por qué? Porque el consejo está, la palabra ha sido dada, todo está dicho y hecho. Si ellos persisten en su locura, en este juego político barato, no tienen excusas. ¿Entendió? No tienen excusas. ¿Entendió? Así que, mis amados, no se deje engañar por este copycat. Lea usted por usted mismo. Que no lo entiendo, pues pídale a Dios sabiduría, porque hay que conocer las sagradas escrituras, la declaración de independencia de nuestra nación, la ley suprema de esta nación, we the people, nuestra madre constitución, y la constitución del estado donde estemos residiendo, para ser feliz, para vivir nuestros derechos en paz, para ejercer nuestra misión, nuestro llamado, nuestro propósito, por qué estamos en este planeta, por qué seguimos en este planeta, por qué Dios a este le devuelve la vida, al otro no le devuelve la vida. ¿No me está entendiendo? Entonces, hay que temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Usted puede ser el más sabio de la NASA. Y si usted no teme a Dios, mire, su sabiduría se le va para los pies. ¿Entendió? Así que, mis amados, con esto finalizamos este tema de Power of Sin, parte 3, part 3. Con esto terminamos este tema, el poder del pecado, parte 3. Y vamos a hacer oración de intercesión para que aquellos que no han alcanzado esta liberación, ¿verdad? Que va más allá de lo que es religión, se haga manifiesto y verdadero en su vida y nos unamos como un solo hombre a favor del pueblo de esta nación que está siendo invadida por tantas entes espirituales como naturales, que se dicen ser americanos, pero no tienen ni la A de América, que se dicen amar a esta nación y lo primero que hacen es violar la Constitución. ¿Entendió? Se dicen que vienen en paz y son los primeros que se levantan para causar despojos, para causar confusión, para todo esto que ha ocurrido. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque si nacen aquí, tienen una obligación moral de apoyar esta nación, porque es la patria. Si se hacen natural aquí, es decir, ciudadanos de los Estados Unidos, también están bajo no solamente una obligación moral, pero están bajo un juramento o afirmación solemne de apoyar, de defender, de proteger y perseverar esta madre constitución que nos hizo nación. We, the people of the United States of America, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Padre amado, en esta hora te damos toda honra y toda gloria. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, sin quien nosotros pudiéramos ser restablecidos y salvos para honra y gloria tuya. En esta hora proclamamos tu reino sobre nuestras vidas y sobre nuestra nación, we the people of the United States of America. Padre, en esta hora permite que aquellos que todavía no han llegado a esta convicción, a esta fe, que es un don tuyo, es un regalo para nosotros, porque sin fe es imposible agradarte. En esta hora, que el Espíritu Santo meta su dedo en cada oído para que el que escuche este mensaje reciba la fe de Jesús y sea salvo y sea liberto del poder del pecado. Porque ya somos libres, pero no todos han alcanzado esa libertad. Permite que, aleluya, el Espíritu Santo haga esta obra milagrosa. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que tú has enviado, sabemos que no retornará vacía, sino que cumplirá para aquello tú la has enviado. Te damos gracias, Padre, porque nos escogiste de lo más bajo. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos poderosos que se creen Dios siendo hombre. En esta hora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Y declaramos que nuestra nación te pertenece a ti, que nuestra nación, nuestro founding father también pagaron un precio para que hoy podamos vivir en paz, libre, en felicidad. Padre, en el nombre de Jesús, esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya. Amén, amén y amén. Bien, amado, si usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo y quiere venir a los pies de Cristo, bien puede. Para esto voy a leer el capítulo 10 del libro de los Romanos, del verso 8 en adelante, y cuando yo termine de leer y diga repita después de mí, usted repita después de mí. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante lee de la siguiente manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que tú, oh Dios, le levantaste de los muertos. Ahora te pido que tú me llenes y bautices con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito por el cual me has dejado en este planeta. Esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús y por la sangre derramada en su cruz. Amén, amén y amén.
Bien, amado, eso es todo por hoy. Damos gracias a Dios y a todos ustedes por sus oraciones. Sabemos que nos resta mucho camino por delante. Seguimos orando, seguimos batallando, seguimos plantados en la brecha. Aleluya, a favor del pueblo. Aleluya. Así que nos despedimos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.